Dicen que el diablo siempre escucha cuando lo llamas, ya veces, incluso cuando no lo haces. Esta es la historia de Martín, un hombre desesperado que, sin saberlo, abrió una puerta que nunca debió tocar. Martín había tocado fondo. Su negocio estaba en quiebra, su esposa lo había dejado, y las deudas crecían como sombras al caer la noche. Bebía más de lo que comía y cada día era una tortura más. Hasta que encontré el viejo libro. Era un tomo polvoriento que compró en una tienda de antigüedades casi por accidente. Las páginas estaban escritas en latín, pero lo que realmente le llamó la atención fue el dibujo en la portada, un círculo con símbolos extraños rodeando una figura con cuernos y ojos vacíos. No creía en esas cosas, pero cuando no tienes nada que perder, incluso los mitos parecen opciones válidas. Siguiendo las instrucciones del libro, esperó hasta la medianoche, subió velas negras y trazó el círculo con tiza roja en el suelo de su habitación. Las palabras en latín eran difíciles de pronunciar, pero cuando terminaron, el aire se volvió espeso. Las sombras en la habitación parecieron alargarse. La llama de las velas se inclinó hacia un punto en el centro del círculo, y entonces, lo vio. Una figura alta, envuelta en oscuridad, con una sonrisa que no tenía derecho a existir en este mundo. ¿Me llamas, Martín? Su voz era un susurro que se deslizó por sus oídos como una serpiente. Martín tragó saliva. Su piel se erizó. Yo necesito ayuda. Estoy arruinado. Lo haré todo, lo que sea. La figura inclinaba la cabeza, divertida. Todo tiene un precio. El diablo le ofreció lo que más deseaba, éxito, dinero, respeto, todo lo que había perdido y más. Pero, como en todos los tratos, había una condición. Martín no pensó demasiado en ella. Firmó el pacto con su propia sangre. A la mañana siguiente, su vida había cambiado. Su negocio floreció de la nada, su exesposa regresó pidiéndole perdón y hasta su salud mejoró. Todo era perfecto, por un tiempo. Hasta que empezaron a aparecer las marcas. Una en su muñeca. Otra vez en su espalda. Pequeños símbolos que ardían como si estuvieran grabados con fuego. Hasta que una noche despertó y vio su reflejo en el espejo. Sus ojos no eran los suyos. Martín quedó paralizado frente al espejo. Su respiración se volvió entrecortada mientras observaba sus propios ojos, o lo que quedaba de ellos. Eran negros, profundos, como si en lugar de pupilas tuvieran dos vacíos insondables. El pánico lo envolvió y cayó de espaldas contra el suelo. Se llevó las manos a la cara, temblando, intentando encontrar una explicación. Tal vez estaba alucinando. Tal vez era el cansancio, el estrés, pero cuando volvió a mirar su reflejo, las sombras dentro de sus ojos parecieron moverse. Un susurro le recorrió la nuca. Todo tiene un precio. Martín giró bruscamente, pero la habitación estaba vacía. Solo el sonido del reloj en la pared rompía el silencio. Se levantó con dificultad y corrió al baño, abrió la llave y dejó que el agua helada le empapara la cara. Miró nuevamente su reflejo, esperando que sus ojos hubieran vuelto a la normalidad. Pero ahí seguían. Negros. Vivos. Algo lo estaba observando desde adentro. Los días pasaron y Martín intentó ignorarlo. Se aferró a su nueva vida con fuerza, convenciéndose de que todo estaba bien. El dinero seguía fluyendo, su negocio crecía más de lo que podía manejar, y su esposa lo miraba con el mismo amor de antes. Pero cada noche, cuando las luces se apagaban y el silencio lo envolvía, sentía que algo lo llamaba. Y las marcas en su piel seguían apareciendo. Primero fueron pequeños símbolos, pero ahora había líneas, patrones que se extendían por su torso y brazos como raíces. A veces despertaba con un sabor metálico en la boca, como si hubiera estado masticando hierro. A veces encontraba sus uñas sucias de tierra, aunque no recordaba haber salido de casa. Y luego empezaron los sueños. En ellos, caminaba por un pasillo interminable, rodeado de susurros que hablaban en un idioma que no entendía.
Veía sombras moverse entre las paredes, figuras que lo observaban desde la oscuridad. Siempre terminaba frente a una puerta enorme, de madera oscura y carcomida. Una puerta que nunca se atrevía a abrir. Hasta que una noche, despertó de golpe y la encontró ahí. No en sus sueños, sino al final del pasillo de su casa. Y esta vez, estaba entreabierta. El pasillo estaba en penumbras. Solo la luz tenue de la luna filtrándose por la ventana iluminaba los bordes de la puerta entreabierta. Martín sintió un escalofrío recorriéndole la espalda. No recordaba haber visto esa puerta ahí antes. No pertenece a su casa. Y sin embargo, ahí estaba. La madera oscura parecía palpitar, como si estuviera viva. Un aire helado se filtraba desde la abertura, trayendo consigo un olor denso y metálico, parecido al de la sangre seca. Las sombras que la rodeaban se movían de forma antinatural, retorciéndose como si tuvieran voluntad propia. Martín tragó saliva. Todo su cuerpo le gritaba que se alejara, que no se acercara a esa puerta, que volviera a su habitación y fingiera que nunca la había visto. Pero sus pies no respondieron. Dio un paso. Luego otro. El suelo crujió bajo su peso, un sonido demasiado fuerte para ser real. El pasillo parecía alargarse con cada paso que daba, como si la puerta se alejara de él. Pero Martín siguió avanzando. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, estiró la mano temblorosa y apoyó la palma contra la madera. Estaba fría, más fría que el aire que la rodeaba. Su tacto era áspero, con pequeñas grietas que parecían cicatrices. Respiró hondo y empujó. La puerta se abrió con un susurro seco. El interior estaba completamente oscuro. No había paredes, ni suelo, ni techo. Solo un vacío infinito. Pero algo estaba ahí dentro. Algo lo miraba. Martín sintió un peso en el pecho, como si algo invisible le presionara el corazón. Un murmullo comenzó a llenar sus oídos, un sonido bajo y gutural que no venía de ninguna parte en específico, pero que al mismo tiempo parecía estar dentro de su cabeza. Dio un paso adelante. El suelo desapareció bajo sus pies. El vacío lo tragó. Martín cayó. No supo por cuánto tiempo. Podían haber sido segundos o siglos. El aire silbaba a su alrededor, pero no había viento. Sentía que su cuerpo se descomponía, como si dejara partes de sí en el descenso. Entonces, de repente, dejó de caer. No había impacto. No había dolor. Simplemente, dejó de moverse. Estaba de pie en medio de una vasta extensión de tierra negra y agrietada. Un cielo sin estrellas se extendía sobre él, teñido de un rojo oscuro que pulsaba lentamente, como si respirara. No había sol, pero todo estaba iluminado por una luz enfermiza que no tenía fuente. A lo lejos, vi algo moverse. Eran figuras humanoides, pero no del todo humano. Sus cuerpos eran delgados, retorcidos, con extremidades demasiado largas y piel estirada sobre huesos angulosos. Caminaban de manera errática, tambaleándose, como si fueran títulos con los hilos cortados. Martín se quedó helado. Uno de ellos giró la cabeza en su dirección. No tenía ojos, solo cuencas vacías que parecían absorber la poca luz del lugar. Su boca era una grieta vertical que se abría demasiado, como si alguien le hubiera rasgado el rostro desde la barbilla hasta la frente. Y entonces sonrió. Martín quiso correr, pero su cuerpo no respondió. La criatura dio un paso hacia él. Luego otro. Los demás comenzaron a notar su presencia. Uno a uno, giraron sus rostros vacíos hacia él. Sus sonrisas se abrieron más. El murmullo volvió, más fuerte esta vez. Eran voces superpuestas, hablando en un idioma que no entendía, pero que su mente reconocía de alguna manera. Martín sintió un ardor en la piel. Miró sus brazos y vio cómo las marcas seguían extendiéndose, las líneas grabándose más profundas, como si algo estuviera escribiendo en su carne desde adentro. De repente, la tierra bajo sus pies tembló.
Un sonido grave resonó en la distancia, un rugido bajo que hizo que las criaturas se detuvieran de golpe. El cielo rojo palpitó con más fuerza. Las sombras alrededor de Martín se alargaron y cobraron forma. Algo colosal se movía en el horizonte, algo más grande que todo lo que había visto antes. Y entonces, la voz lo llamó por su nombre. A Martín. Fue un susurro y un trueno al mismo tiempo. Y Martín supo, en ese instante, que el pacto aún no estaba completo. Martín sintió que su cuerpo se estremecía. No por el frío, ni por el miedo, sino por la certeza. Algo lo había llamado por su nombre. Algo que conoció su existencia, su historia, su pacto. La tierra bajo sus pies crujió con un sonido hueco, como si estuviera a punto de abrirse. Las criaturas que lo rodeaban se quedaron inmóviles, sus cuerpos rígidos, expectantes. A pesar de sus rostros sin ojos, Martín supo que estaban mirando más allá de él, más arriba, más profundo en la negra del cielo pulsante. Y entonces la vi. Una silueta colosal, recortada contra el horizonte carmesí. No tenía una forma definida, sino que parecía cambiar constantemente. A veces era un ser con múltiples brazos delgados y alargados, a veces una masa de sombras con bocas que murmuraban en susurros entrecortados, a veces un ojo gigantesco que lo veía todo. Martín no podía respirar. Su cuerpo se sentía pesado, como si cada una de sus células estuviera siendo aplastada por la presencia de esa entidad. Has venido a reclamar lo que es tuyo. La voz retumbó en su mente. No fue un sonido, sino una invasión directa en su pensamiento. Una orden. Martín quería responder, quería gritar, preguntar qué significaba todo esto, pero su lengua estaba pegada al paladar. El suelo tembló otra vez. Las grietas bajo sus pies se abrieron más, y un aire caliente y putrefacto surgió de ellas. En su brazo derecho, las marcas brillaron con un resplandor rojizo. Ardían, como si estuvieran siendo talladas en ese instante. El dolor era insoportable. Cayó de rodillas, apretando los dientes para no gritar, mientras las líneas en su piel se movían, como gusanos retorciéndose bajo su carne. La entidad avanzó un paso más. El cielo pareció oscurecerse con su presencia. Las criaturas humanoides se dispersaron, retrocediendo lentamente hacia la sombra, temerosas. Martín sintió que su conciencia se desvanecía. De repente, la escena cambió. Ya no estaba en ese páramo de sombras y criaturas imposibles. Ahora estaba en su habitación. Las velas negras seguían encendidas, consumiéndose lentamente. El aire olía a cera derretida y algo más, algo rancio. Se incorporó bruscamente, jadeando. Miró sus manos, su pecho, sus brazos. Las marcas aún estaban ahí, rojas e inflamadas, pero ya no se movían. Su corazón latía descontrolado. Todo había sido un sueño. Un maldito sueño. Se levantó tambaleándose y caminó hasta el baño. Abrió la llave del agua fría y se enjuagó la cara, tratando de calmarse. Levantó la vista y miró su reflejo en el espejo. Y su reflejo lo miró de vuelta. No como un simple reflejo. Sus ojos parpadearon antes de que él lo hiciera. Martín retrocedió de golpe, tropezando con la pared. Su imagen en el espejo suena llamativa. No fue un sueño. El reflejo habló con su voz, pero con un tono más profundo, más antiguo. Martín sintió el pánico treparle por la garganta. Giró sobre sus talones y salió corriendo del baño. Su casa se sintió extraña. Las luces parecían más tenues, los pasillos más largos. El aire olía a cenizas. Tomó su teléfono para llamar a alguien, a quien fuera, pero la pantalla estaba en negro. Intentó encenderla varias veces, sin éxito. Entonces, vibró en su mano. La pantalla cobró vida por sí sola. Había una notificación nueva. Mensaje recibido. El remitente era un número desconocido, con una secuencia de dígitos que no tenía sentido. Temblando,
deslizó el dedo para abrir el mensaje. Solo había una palabra: abre. Martín sintió que algo lo observaba desde la oscuridad de su casa. Su mano se cerró en un puño. No iba a dejarse dominar por el miedo. Caminó hasta la sala y subió todas las luces posibles. Pero la sensación persistía. Respiró hondo y volví a mirar su teléfono. La pantalla estaba llena de mensajes ahora. Abre. 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 Cada uno se enviaba solo, apareciendo en la pantalla como si alguien estuviera escribiéndolos en tiempo real. Martín sintió que el aire a su alrededor se volvía más denso. Y entonces, escuchó un golpe. Venía del pasillo. Lentamente, giró la cabeza. Ahí estaba. La puerta oscura. De vuelta. Entreabierta. Esperándolo. Martín sintió el pulso retumbarle en los oídos. Sus dedos temblaban alrededor del teléfono mientras miraba la puerta entreabierta al final del pasillo. No podía moverme. Ni siquiera respirar con normalidad. La oscuridad tras la puerta parecía viva. No era una sombra común, sino algo más denso, más tangible, como si algo dentro de ella lo estaba esperando. El teléfono vibró en su mano otra vez. Otro mensaje. Abre o lo haremos por ti. Las letras parecían distorsionadas, como si la pantalla estuviera fallando. Martín negó con la cabeza. No. No iba a hacerlo. No iba a caer en ese juego otra vez. Retrocedió lentamente, tratando de alejarse de la puerta, pero apenas había dado 2 pasos cuando algo se movió en la oscuridad. No es un simple movimiento. Fue un cambio en la densidad de la sombra. Una figura se delineó por un segundo, borrosa, alta, con algo parecido a brazos que se extendían y se retraían como tentáculos. Martín giró sobre sus talones y corrió. Llegó a la entrada de su casa y giró el pomo de la puerta con todas sus fuerzas. Nada. Estaba cerrada. Luchó contra el bloqueo, empujando con el hombro, tratando de forzar la cerradura, pero no se movió ni un milímetro. Detrás de él, el sonido de la puerta oscura crujiendo al abrirse más lo congelado. Algo estaba saliendo. Martín sintió que la presión en su pecho se intensificaba. El aire de la casa se volvió más denso, como si la gravedad estuviera duplicándose. Su respiración se volvió errática. El teléfono vibró otra vez. Ya estás adentro. Su sangre se heló. Cerró los ojos por un segundo, intentando controlarse. No estaba adentro. No podía estar adentro. Abrió los ojos. Y su casa ya no era su casa. El pasillo había cambiado. Las paredes estaban hechas de piedra negra, húmeda y rugosa. El techo era más alto, perdiéndose en una negra total. El suelo bajo sus pies parecía hecho de una especie de metal oscuro, y al mirarlo más de cerca, se dio cuenta de que no era metal, sino algo orgánico, algo que palpitaba bajo su peso. Como si estuviera caminando sobre el cuerpo de una criatura viva. La puerta de su casa había desaparecido. No había forma de salir. La luz era escasa, pero en la distancia, vio que el pasillo se bifurcaba en 2 direcciones. A la izquierda, un camino descendente, donde la oscuridad se hacía más espesa, casi líquida. A la derecha, una escalera de piedra que subía, iluminada por un resplandor rojizo. Ninguna de las 2 opciones era mejor. Pero quedarse quieto no era una opción. Dio un paso hacia la derecha, subiendo el primer escalón. La piedra estaba caliente, casi al rojo vivo. Cada paso que daba, el calor aumentaba. Su respiración se volvió más pesada, y un sudor espeso comenzó a correrle por la frente. El resplandor rojo se intensificó cuando llegó a la cima de la escalera. Frente a él, un enorme salón se extendía en todas direcciones, con paredes cubiertas de inscripciones extrañas. Símbolos que reconocen al instante. Las mismas marcas que tenía en su piel.
En el centro del salón, una figura lo esperaba. Alta, esbelta, vestida con un manto oscuro que se movía como si estuviera vivo. Su rostro era indistinguible, cubierto por una máscara de piedra con cuernos curvados. Pero Martín sabía quién era. La presencia que lo había llamado desde el principio. El verdadero dueño del pacto. Por fin ha llegado. La voz no salió de la figura, sino de todas partes a la vez. Martín apretó los puños. Su garganta estaba seca. No quería hablar, no quería reconocer lo que estaba pasando. Pero la entidad se acercó lentamente, con pasos que no hacían ruido. «Tienes algo que me pertenece». Martín sintió un ardor en su pecho. Miró hacia abajo y vio que las marcas en su piel estaban brillando intensamente, como si estuvieran absorbiendo algo de él. Y de repente, recordó algo que nunca había sabido. El pacto no era solo por dinero, por éxito o por recuperar lo que había perdido. Había otra condición. Algo que había aceptado sin leer las letras pequeñas. Y ahora, había llegado el momento de pagar. Martín sintió el ardor en su piel volverse insoportable. Las marcas en su cuerpo ya no eran solo líneas rojas, palpitaban, moviéndose como si algo estuviera vivo dentro de él, como si quisieran salir. Sus piernas temblaron. La habitación giró a su alrededor y una presión invisible apretó su pecho. El aire se volvió pesado, sofocante. La figura encapuchada dio otro paso hacia él. Su máscara de piedra parecía mirarlo directamente a los ojos, aunque no tenía facciones. El tiempo se ha cumplido. La voz no tenía emoción, pero resonaba dentro de su mente como un eco infinito. Martín intentó hablar, pero su garganta estaba seca. Su mente gritaba que corriera, que hiciera algo, pero su cuerpo estaba paralizado. Entonces, la presión en su pecho explotó. Martín gritó y cayó de rodillas mientras su piel ardía. Algo dentro de él se retorcía, empujando desde adentro. Sus venas se oscurecieron, volviéndose negras como la tinta, extendiéndose desde su pecho hasta sus brazos y cuello. Las marcas en su piel comenzaron a separarse, abriéndose como grietas. Y algo empezó a salir de ellas. No era sangre. No había época. Era sombra. Un humo espeso y negro brotaba de su cuerpo, enroscándose a su alrededor como tentáculos vivos. Martín sintió que algo más estaba tomando control, arrancándole el alma, absorbiendo cada parte de su ser. Y entonces lo comprendió. El pacto no se trataba solo de darle éxito y fortuna. Era un intercambio. Lo que había firmado con su sangre no era un simple acuerdo, sino su renuncia. Había entregado algo más valioso que su vida. Había ofrecido su cuerpo como recipiente. La sombra que emerge de él no era suya. Era algo más. Algo que siempre había estado esperando el momento de liberarse. Algo que necesitaba un huésped para existir en este mundo. Y ahora, el pacto se estaba completando. Martín intentó resistirse, luchando con cada fibra de su ser. Se aferró a su conciencia, a sus recuerdos, a todo lo que lo hacía humano. Pero era inútil. El humo negro subió hasta su rostro, envolviendo su cabeza como una niebla densa. Su visión se nubló. El suelo bajo él parecía desaparecer. Y entonces, todo se detuvo. No había sonido. No había luz. No había Martín. Solo vacío. Pero el cuerpo de Martín seguía ahí. De pie. Respirando. Los ojos que una vez le pertenecieron parpadearon lentamente. Ya no eran suyos. La figura encapuchada inclinó la cabeza, satisfecha. Bienvenido de vuelta. El ser dentro de Martín sonriendo. Y el mundo nunca volvió a ser el mismo.